Buenos días. ¿Listo para escuchar el mensaje del Señor? Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en Colosenses 1:27. El tema que voy a tratar, Jesús, la esperanza del mundo. Y vamos a leer Colosenses 1:27. Van a aparecer los textos en la pantalla o si nos quiere seguir en su Biblia, está bien. Los que anotan, pues en taquigrafía para que sea rápido. Dice Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era el misterio? ¿O cuál es ese misterio? ¿O era ese misterio? El misterio es que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todos sabemos que en el mundo hay aproximadamente 7,000 millones de habitantes. Fíjense que de esos 7,000 millones de habitantes, 2,200 millones se proclaman cristianos. En esos 2,200 millones están incluidos todas las denominaciones cristianas, habidas y por haber. Y esos 2,200 millones de cristianos equivalen al 31% de la población mundial. Es menos del 50% de cristianos. Bueno, pues esos 2,200 millones de cristianos alrededor del mundo, el día de hoy, en su gran mayoría, celebran en este mes el nacimiento de Jesús. Pero también hay un porcentaje que es mínimo de cristianos que no lo hacen por diferentes motivos o razones o argumentos. Algunos argumentan que no lo celebran que porque la Biblia no dice que se celebre. Otros porque argumentan que es de origen pagano. Otros porque pues no celebran esas fechas porque pues la gente se emborracha, ¿verdad? Otros que porque Jesús no nació en diciembre, y una serie de argumentos que esgrimen ese porcentaje pequeño de cristianos, de esos 2,200 millones, para no celebrar el nacimiento de Jesús. Pero yo en este caso quiero ir mucho más allá del debate, de la discusión. Hay suficientes argumentos para hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, no quiero perder el tiempo en discusiones decembrinas, que son opiniones subjetivas, son asuntos de opinión, y en realidad son irrelevantes, y ustedes lo van a notar al final del mensaje, cómo esas cosas quedan en la total irrelevancia. Que si el pinito, que si la esferita, que si la luz, que... La realidad es que Jesús nació un día, ¿sí o no? La historia quedó marcada, ¿sí? Vino al mundo, nació en un pesebre, sí, un bebito. Vino a este mundo para morir y salvar a los pecadores. Entonces, yo me voy a enfocar en aquel que dividió la historia. Cada vez que se alude a alguna fecha, se dice antes y después de... ¿Quién? No dice de Buda, ni de Mahoma, es antes y después de Cristo, lo cual demuestra que es un hecho histórico, que Él nació, que si nació un lunes es irrelevante, que si nació un 24 de diciembre es irrelevante, que si nació un 3 de marzo es irrelevante totalmente, esos pequeños detalles. Entonces nosotros nos vamos a ocupar en entender quién es ese verbo encarnado y en lo que Él representó para la humanidad, ese hecho de que el verbo se encarnó. Vamos a ver cuál fue su propósito, porque si observamos bien a estas alturas, ya nos damos cuenta que el tema central de la Biblia es Cristo. No es el hombre, no es la Virgen María, no es Moisés, es Jesucristo. Él es el tema central de la Biblia. Los detalles secundarios, por consiguiente, pues quedan en segundo término. Cada quien puede argumentar a favor o en contra, pero todos coincidimos en la realidad de que Jesús, el Hijo de Dios,
se encarnó, o sea, nació como un bebito, un ser humano, tomó esa forma humana y murió y vino a este mundo para morir por nuestros pecados, que fue el propósito más importante por el cual Jesús vino. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La muerte o el nacimiento de Jesús? Dice él la muerte, tú dijiste la muerte, pero si no hubiera nacido, ¿qué es más importante? ¿El nacimiento o la muerte? Los dos. ¿Ven? Entonces, sí recordamos su muerte, pero ¿y su nacimiento? Entonces, ¿ven cómo nos vamos por las ramas? ¿Sí? No queremos hacer eso. Queremos argumentar con la Biblia, pues la razón de su venida. Y yo solo voy a citar 2 versículos que Pablo escribió a los colosenses. Un versículo, Colosenses 2:16, aunque allí nos vamos a quedar todo el resto de la enseñanza en esta epístola. Pero voy a leer Colosenses 2:16 en la versión, la Biblia al día, con respecto a la libertad que ahora tenemos, y ya no la obligación, sino la libertad, pues de celebrar cosas, de hacerlo o no hacerlo, todo eso es irrelevante, ¿sí? Y dice Pablo en Colosenses 2:16, así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis. Esto es en la versión Biblia al día. O bebéis, o con respecto a días de fiesta religiosa. No, nadie los juzgue. De luna nueva o día de reposo. Todo eso es una sombra de las cosas que van a venir. La realidad se halla en Cristo. Pero miren cómo dice el mismo versículo en la versión en lenguaje actual. Dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque celebran ciertas fiestas, o porque no celebran ciertas fiestas, o podemos leer también, o porque celebran ciertas fiestas. Pues que nadie los critique, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero, ¿quién es? Cristo. Entonces, ese es el enfoque correcto que debemos de dar nosotros, todos los cristianos, pero a algunos pues les gustan pues los detallitos así, ¿verdad? Por acá abajo. Pero vamos a ver 14 razones que nos llevan pues a recordar el nacimiento de Jesús y a celebrarlo, ¿sí? En convivencia, recordándolo a Él y muchas otras cosas. Claro, no sin involucrarnos en las prácticas del mundo. Eso es totalmente diferente. Vamos a ver 14 verdades que establecen las Escrituras, donde nos muestran el por qué Jesús es la esperanza del mundo. Y esto, pues el mensaje de los ángeles a los pastores, he aquí os doy nuevas de ¿qué? De gran gozo. Y cuando alguien tiene gran gozo, ¿qué hace? Pues se alegra, se goza y celebra, y vente, te invito a comer y vamos a celebrar. ¿Cuáles eran esas noticias de gran gozo? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Casi nada, ¿no? Todo lo que voy a compartir ahora está fundamentado, escúchame bien, en una sola epístola, una sola. ¿Sí? Me hubiera gustado hacer a lo mejor alguna serie, pero quizás en otra ocasión, pero solamente una epístola. Vamos a encontrar estas 14 razones, verdades que establecen del por qué Jesús, podemos decir, es la esperanza del mundo, y que son motivos para recordar que sí, Él nació, también murió, y que los 2 episodios son importantes. Amén. Bien, en primer lugar tenemos en Colosenses 1:13, está hablando Pablo de la preeminencia de Jesús, y luego dice aquí qué fue lo que hizo, el cual dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mira, Dios nos libró de la potestad, del dominio, nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz, ¿sí?
Este verbo trasladar significa cambiar de lugar, o sea, nos puso Dios en Cristo Jesús en otra posición, y aquí se nos revela a Jesús como el libertador, el que nos llevó a la luz, ¿sí? El mismo Jesús proclamó ser libertador del ser humano. En Juan 8:34, Jesús tiene un diálogo con algunos que estaban ahí alrededor, y dice que Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué terrible condición, ¿no? De esclavitud. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, o sea, él. Así que, miren esta verdad tremenda: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé cuántos entienden lo que estamos leyendo, o no sé cuántos en realidad han vivido o están viviendo esta verdad libertadora, que Él nació así, un bebé en un pesebre. No sé, la Biblia no dice que si había animales o no, pero pues donde comen las vacas, pues hay vacas. Y hay animalitos, sí, que comen ahí, paja. Pero lo importante no es eso, ni las vacas, es que nació un bebé, un niño muy especial, que había sido profetizado. Y ese niño creció y murió para darnos libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del pecado. O sea que el pecado, dijo Pablo más adelante a los romanos, ya no se enseñorea de nosotros, porque luchamos contra el pecado, ¿sí o no? Antes no resistíamos, ahora sí nos resistimos. Cuando mentimos y nos damos cuenta, inmediatamente sentimos algo, ¿sí o no? O nos detenemos. Esa es la prueba de que somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, o sea, ya no nos hace como Él quiere. Así es que hay alguien aquí, si hay alguien aquí que está en esa situación de esclavitud del pecado, que aunque quiere no puede dejar de hacer lo que hace, pues esa es una buena noticia de gran gozo, ¿no? De que Cristo vino a libertarte y a trasladarte a su reino de luz. En segundo lugar tenemos su obra que Él realizó en Colosenses 1:14. Dice: en quien tenemos redención, o sea, en Jesús. Redención es una palabra griega que significa dejar en libertad mediante el pago de un rescate, o sea, un precio a pagar. Ahora, en este mismo versículo nos dice cuál es el precio que pagó. En quien tenemos rescate, precio a pagar. ¿Cuál fue el precio? Su sangre, o sea, su vida. El derramar, la sangre representa vida. Entonces Él derramó su sangre, su vida por nosotros. ¿Y cuál fue el resultado de esa obra, del pago del rescate al dar su vida y derramar su sangre? ¿Para qué? ¿Cuál fue el resultado? Para que nosotros tuviéramos ¿qué? El perdón de pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿A poco no es digno de celebrar eso? Por supuesto que sí. Pero no solo en ciertas fechas decembrinas, sino todos los días de nuestra vida. Por eso resulta totalmente irrelevante la fecha. Entonces aquí Pablo nos está revelando a Cristo como el único Salvador. No hay otro. En Romanos 3:25, el apóstol Pablo dijo: a quien Dios puso, o Dios el Padre, como propiciación, o sea, a favor nuestro, en lugar nuestro, por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, porque la sangre representa la vida, y esa sangre no estaba contaminada con el pecado como la nuestra. Fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Toda nuestra vida pecaminosa quedó atrás, hermanos. Eso es digno de celebrar. ¿Sí o no? O sea, imagínate, se celebra cuando un bebé nace, lo registran y le ponen 12 de diciembre. Y cuando cumple un año, pues todos se ponen contentos. Y es un ser humano. Ahora, hay gente que
por alguna razón no lo registraron y no saben el día. Entonces dicen, bueno, pues aproximadamente nació por ahí entre el 15 y el 22 de febrero. Bueno, pues escoge cuál día. O sea, ¿qué importancia tiene si es el 12, el 14, el 15, el 18? ¿Verdad que no tiene relevancia? Eso es lo mismo con el asunto de Jesús. Pero a algunos les gusta discutir estos asuntos totalmente irrelevantes. En tercer lugar, tenemos en Colosenses 1:15, la tercera razón, nos habla de quién es Jesús. Dice Colosenses 1:15, Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible. Aquí la palabra que resalta de lo que Él es la imagen. La palabra griega que se traduce imagen es eikon, que significa literalmente copia exacta, exactamente igual. Haga de cuenta que decimos una copia fotostática de un documento, sale exactamente igual, ¿sí o no? Bueno, Jesús es la copia exacta, es un término que así lo describe, pero es Él mismo. Por eso dice copia exacta. Cristo es la representación visible y la manifestación encarnada de Dios que se reveló a los seres humanos. Por consiguiente, podemos ver que aquí se nos revela Cristo como la misma imagen de Dios el Padre. Hubo un diálogo allí en Juan 14:6 con sus discípulos. Y mire, le hicieron una pregunta a Jesús muy interesante. En Juan 14:6, ellos están hablando y Jesús se autoproclama como: yo soy el camino, dijo. Soy la verdad. Soy la vida. Ningún iluminado, ningún religioso, ningún filósofo, ningún fundador de ninguna religión se ha atrevido a decir lo que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí, a través de la fe puesta en ese verbo encarnado que un día nació como un bebito. ¿Se lo puede imaginar? Aunque ciertamente nosotros no adoramos un bebito, porque Él no murió a los 33 años. Entonces dice en el versículo 7, si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe, que era uno de los discípulos, pues así un poco, pues sin entender, como a veces nos suele pasar a nosotros, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el 9 Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Eso está pesado, eso que le está diciendo. Y yo me imagino a Felipe así como: ¿el Padre? Tú, pero es su hijo, pero no entiendo. Difícil, ¿no? Pero Jesús sigue hablando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acuérdense que Cristo es la imagen misma de Dios. Exactamente igual a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, inseparables. Dios el Padre, el Espíritu, Dios el Hijo, Espíritu Santo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjate qué diálogo que tiene Jesús con sus discípulos. Esto es una revelación tremenda de cómo Cristo es la misma imagen de Dios el Padre. Pero ¿cómo inició todo? Con una profecía: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios entre nosotros. He aquí, un hijo nos es dado, dijo el profeta, un hijo nos es pues regalado, y su principado será sobre su hombro, y su reino no tendrá fin, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz.
etcétera, etcétera. Y todo empezó profetizado siglos, milenios atrás, de que ese Mesías, ese Salvador del mundo, vendría y un día nacería como tú y yo nacimos. La única gran diferencia es que fue concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso la semilla en el vientre de María. Entonces aquí se nos revela a Cristo como la imagen misma de Dios. En el número 4, en Colosenses 1:16, ahí se nos revela a Cristo como el creador de todo. Fíjate cómo ya lo está haciendo co-creador con el Padre. Mira lo que dice Colosenses 1:16. Acuérdense, no pierdan de vista de cómo Él nació como un bebito. Y todo lo que hizo, o sea, Él ya existía, pero miren cómo dice aquí que Él es el creador de todo. Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, todo le pertenece a Él. Por razón de creación, Él es el dueño de todo y de todos. Si tú crees que eres dueño de algo, yo te tengo una noticia: no, solo somos administradores. El verdadero dueño es el Señor, porque Él lo creó todo. Tú dices, yo tengo 5 hijos o 4 o 2, son míos. No son tuyos, le pertenecen a Dios por razón de creación. Nada más te los prestó por un breve tiempo, porque los diste a luz junto con tu esposo, los criaron, y es por un tiempo, porque luego se casan y se van. Y pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Entonces aquí se nos está revelando a Cristo como creador de todo y que tiene derecho de propiedad sobre todo y sobre todos. Por eso, escúchenme bien, hermanos, cuando el Señor, que dice la Biblia que Él nos da la vida y también la toma cuando Él quiere. Y Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Y en realidad lo que tenemos en las manos, la esposa que tenemos, los hijos que tenemos, los bienes que tengamos, en realidad son prestados, no son de nosotros, son de Él. Y nosotros tenemos que dar buenas cuentas de la administración de lo que Él puso en nuestras manos, precisamente para administrar, porque Él es el dueño de todo. Pero aquí hay un punto que yo quiero mencionar, que es muy común aún en cristianos, que cuando se pierde un ser querido, algunos en su dolor, y quiero pensar que por falta de conocimiento de que Dios es el dueño y que Él toma la vida de cualquiera cuando Él quiere, ¿no? A veces envueltos en ese dolor, algunos cristianos le reclaman al Señor. Está hablando de cristianos. Los que no son cristianos, ¿por qué Dios? O sea, viven como quieren y luego después les pasan cosas. ¿Y por qué permitiste, Señor? Y Dios así nomás como, pues, ni me tomas en cuenta. Pero en el caso de nosotros los cristianos, nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesús, ciertamente. Sin embargo, no tenemos esa conciencia de que Él puede tomar la vida de nosotros en el momento que Él quiera. ¿Sí o no? Fíjense, los primeros cristianos miraban este episodio muy diferente a como lo vemos hoy. El día de hoy, nosotros vamos a algún velorio y el que está ahí oficiando dice, o la gente dice, ay, lamentamos la pérdida. Así dicen, ¿verdad? La pérdida de nuestra madre, nuestro padre, un hermano, la pérdida. Lo damos por perdido. Y el apóstol Pablo y los primeros cristianos pensaban bien distinto, porque ellos sabían que no eran dueños de nada, y mucho menos de su vida. Pero fíjese cómo lo razonaban y decían. Por ejemplo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es, nada más Él lo sabe. El versículo, si está bien saber, el conocimiento es bueno. El asunto es cuando Dios toma lo que es de Él.
ahí es donde a algunos se les olvida. Si tú tienes bien firme esta verdad de que Él es dueño, sí duele, claro que sí duele, y hasta podemos llorar, claro que nos duele, pero tenemos que verlo con otra óptica, ¿entiende? Mire, hace 8 días yo no estaba aquí, andaba visitando una casa de oración, y mi hijo David me dijo: papá, mi abuelita, o sea, mi mamá, se puso mal en la reunión. Ella viene de las 11. Se le bajó la presión o se le subió, algo así. Y pues estaba mal, ¿no? Y pues ya está bien ancianita mi mamá. Entonces yo hablo constantemente con ella. Cuando la visito seguido y siempre hablo con ella. Pero lo que hoy hablo con ella, nada que ver con lo que yo hablaba con ella hace 20 años o 30 años. Hoy ella ha ido, al paso del tiempo, ha ido entendiendo que es inevitable que nos llegue ese día. ¿Sí? Es inevitable totalmente. Es más, es necesario morir físicamente, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Pero eso se solucionó cuando el Hijo de Dios nació como un bebé, murió en la cruz, y nosotros por la fe hoy somos salvos, al creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero este cuerpo necesita ir al polvo, como dijo el Señor: polvo eres y al polvo volverás. Y hace 20 años mi mamá decía: ay, hijo, a mí me da miedo morirme. Pero si usted hoy habla con ella, no, ella ya no tiene ese pensamiento. Hace algunos años dijo: ay, si me muero, ¿qué va a ser de ustedes? Nada, mamá, todo va a seguir igual. Ay, de veras, ¿verdad? Claro, entonces yo hablo con ella y le digo: mira, lo más normal, mamá, es que por obvias razones, pues tú te vayas primero con el Señor, aunque nadie la tiene asegurada, ¿verdad que no? La vida. Le dije: pero ¿te imaginas ver a Jesús cara a cara? Dije: usted está más próxima, naturalmente hablando, a verlo a Él. Yo ya quisiera verlo. Dice: le dije: y además por allá se va a encontrar a mi papá. ¿Tú crees que lo voy a reconocer? Claro, él era un hijo de Dios, bien entregado al Señor. No es ninguna pérdida, hermanos, es una ganancia cuando nos enteramos y sabemos que Dios, que Jesús es dueño de todo. Por eso tenemos que tener esta verdad bien fundamentada. Número 5, en Colosenses 1:17, el apóstol Pablo da otra razón. Aquí habla de su preexistencia. Dice Colosenses 1:17: y Él es antes de todas las cosas. O sea, Jesús, ¿qué es? Es antes de la existencia de todas las cosas. Aquí se nos revela a Cristo como eterno, aquel que siempre ha existido, aquel que es llamado en el Apocalipsis el Alfa y la Omega, o sea, el principio y el fin. No que tuvo un principio, sino que Él llena todo, ¿sí? Es una manera de decir que Él es eterno, el que existe en sí mismo, el que no tuvo inicio. Difícil para la mente humana entenderlo, que no tuvo inicio de existencia, siempre ha sido. Nosotros, sin embargo, sí tuvimos inicio de existencia. Pero ese verbo que se encarnó tuvo un inicio como ser humano, pero no su divinidad. Porque en Jesús que habitó en un cuerpo humano 100%. Los gnósticos, o sea, gente de aquel tiempo que tenía una filosofía que decían que el cuerpo era malo por excelencia y por lo tanto ellos no concebían que Dios se encarnara en un cuerpo que era pecaminoso totalmente, y por eso negaban que Jesús se había encarnado. Pero la Biblia nos demuestra que ese que había existido desde siempre nació
en un pesebre, un bebito así. Ahora compare ese hecho con el arbolito, con las lucecitas. Imagínense andarse peleando por eso, discutiendo. ¿Se da cuenta cómo queda así como que, ay, qué ridículos nos vemos? Pues sí, totalmente ridículos, ignorando semejantes verdades reveladas en las Escrituras. No discuta, y suficiente razón para celebrar. Y si no quiere celebrar, no pasa nada, usted sigue siendo hijo de Dios. ¿Qué le pareció esto? ¿Cómo queda esas verdades secundarias ante estas verdades absolutas? Se ven como este polvo. ¿Lo alcanza a ver? ¿Los que están ahí, lo alcanzan a ver? No, ¿verdad? Pues ni yo lo alcanzo a ver. Así quedan esas cosas. Juan 1:1, el apóstol entendió la revelación de que Él es antes de todas las cosas, y él escribió, Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o la palabra, y el verbo era Dios. O sea, siempre ha sido. Pero luego hay un episodio aquí muy interesante en Juan 8:56. Jesús está hablando con los judíos religiosos de su tiempo que rechazaban su enseñanza. Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjate, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día. ¿Cuál día? El día de su nacimiento, el día que él descendió y se encarnó, porque Abraham tuvo esa revelación. Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de ti, de tu linaje nacerá, de tu simiente. Él entendió que de él, de su simiente, ¿sí?, de su descendencia vendría Cristo, el Mesías. Y por eso Jesús dice, Abraham, vuestro padre, les dice, se gozó de que había de ver mi día. Y lo dice, y lo vio y se gozó. Imagínense a todos los que están alrededor. Y lo vio y se gozó. Fíjense, Abraham ya celebraba desde antes. Él creía en eso. Y lo vio, dice, y se gozó. Y mire la respuesta. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se imagina? ¿Qué revelación de la eternidad del Hijo de Dios? ¿Qué tiene que ver una luz? ¿Qué tienen que ver campanas? Un ponche, si se lo quiere tomar, tómeselo. Nomás no le ponga piquete, o sea, va a hacer daño. ¿Qué tiene? Ante estas verdades, todo eso, ¿dónde queda? En la nada. ¿Cuál es lo relevante? Esto que estamos viendo, ¿quién es? Jesús. ¿Y cómo empezó todo? Con un bebé. Que si nació el 24, que nació. ¿Y? Cuando Jesús está hablando con estas personas, Abraham había muerto 1850 años atrás. Él dice, y él me vio ese día y se gozó. Y dices, pues como dicen los jóvenes, se sacaron de onda estos. ¿Cómo si no tienen ni 50 años? Y dices que has visto a Abraham. Antes que Abraham existiese o fuese, yo soy. No. ¿Y sabe la dureza del corazón de ellos? Aún revelándose semejante, haciendo semejantes afirmaciones, no le creyeron. Y le daban más importancia a otras cosas, como suele hacerlo mucha gente en este tiempo. Número 6, en Colosenses 1:17, en la segunda parte del texto dice, y todas las cosas en Él, o sea en Cristo, ¿qué?
subsisten, o sea, son sustentadas. Aquí se nos revela a Cristo como el único sustentador, como el sustentador de todas las cosas. Mire, dice la Biblia en Hebreos que Él sustenta todas las cosas creadas con el poder de su palabra. Eso significa lo siguiente: que cuando Dios dijo sea la luz, vino la luz. Cuando Dios dijo los cielos sobre los cielos, que hace la creación, la tierra y todo cómo funciona, estableció leyes. Nosotros ya después los seres humanos le pusimos la ley de gravedad, etcétera, etcétera, las leyes de la física, pues, y les pusimos leyes nombres para identificarlas. Pero Dios estableció todo eso y hasta la fecha funciona en un perfecto orden cronológico. La tierra desde el inicio fue creada por Dios junto con los demás planetas de nuestra galaxia, porque nosotros vivimos en lo que se conoce como la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos. Ahora bien, el mundo, la Tierra, el globo terráqueo, sigue girando alrededor del Sol desde el día que el Señor la hizo hasta la fecha, y en 365 días le da la vuelta girando alrededor. Haga de cuenta que es el Sol, así viene exactito todo, como un reloj. Nada más porque Él dijo. ¿Qué le pareció? Pues yo pensé que iban a caer todos desmayados. Esto sí sorprende. No leer un librito por ahí donde dice que el árbol es del diablo y que quién sabe. ¡Ay, qué revelación! Eso. Ay, por el amor de Dios. Es tan ridículo ante semejantes verdades de la Biblia. Cristo, el sustentador de todo. Ahora, si Él sustenta todo el universo y dice que Él conoce el número de las estrellas, que son, bueno, todavía los científicos no llegan a una cifra exacta, cada vez descubren más y más y más, porque ellos mismos dicen que el universo es tan vasto, es tan profundo, es tan insondable que no hay manera, y constantemente también siguen en expansión. O sea, siguen apareciendo estrellas, no hay un número, pero dice la Biblia, o sea, un número conocido por el hombre, pero dice la Biblia que Dios conoce el número de las estrellas. Así dice, y yo lo creo. Dice, y a todas llama por nombre, a todas. Son millones de millones de millones de millones. ¿Cuántos habitantes hay en la tierra? 7,000 millones. ¿Usted cree que Dios no tenga cuidado de ti? ¿Usted cree que si Dios conoce el número de tantos miles y millones de estrellas, ¿usted cree que usted pasa desapercibido delante de Dios? ¿Verdad que no? Eso es algo maravilloso, que Él me conoció, aún desde antes de nacer, me conoció cómo me iba a llamar. Bueno, si Él conoce todo eso, Él conoce mis necesidades, tus necesidades. Jesús dijo, ustedes antes que le pidan al Padre, Él ya sabe lo que tienen ustedes necesidad antes de que le pidan. Y alguien razonó, porque así somos, ¿verdad? ¿Y por qué si sabe, para qué nos hace que le pidamos? ¿Por qué no nos las da? No, pues con esa actitud, ¿verdad? O sea, así como que Dios está obligado a... No, lo que Dios quiere es que tengamos siempre presente a Dios, ¿entiende? Nuestras vidas, que ciertamente Él conoce nuestras necesidades antes que le pidamos, pero Él quiere que le pidamos porque quiere tener comunión con nosotros, ¿entiende? Por eso vino, porque el pecado había cortado la comunión con Él, y ahora nosotros vamos con el Señor, me duele la espalda, ayúdame. Y Dios puede sanar a cualquiera en su plan, porque también tiene planes y propósitos. Él, hermano, ¿cuál es tu necesidad? A ver, ¿tú crees que Dios pueda contigo? Pues nada más echarle un vistazo hacia el universo y todavía no se le sale del carril, no sale la tierra así volando. ¿Tú crees que tú te le vas a salir de su mirada, de su omnisciencia? No, Él conoce las profundidades del corazón y te conoce cuando estás ahí en tu casa en desesperación llorando. Él conoce tus lágrimas. Jesús lloró
ante la tumba de Lázaro. Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, vivió en toda su divinidad en un cuerpo humano, sujeto a las mismas condiciones que nosotros estamos. La gran diferencia con Jesús es que Él no pecó, nunca pecó. Y se atrevió a decir algo que en boca de cualquier otro sonaría a herejía, cuando dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, díganme un pecado que yo haya cometido. No estaba jactándose, estaba estableciendo su divinidad. ¿Y cómo empezó todo? Cuando los angelitos se le aparecieron, le hago así porque pues vuelan, ¿no? Dicen. Y estaban los pastores allí y en las laderas de Belén, y estaban allí apacentando las ovejas, y se aparecen los ángeles y empezaron: Hosana en las alturas, hay gozo, hay alegría, una gran noticia, he aquí que ha nacido el Salvador. Ahora, ¿cómo crees que recibieron esa noticia los pastores? ¿Y esa luz que está allá? ¿Qué significa? Y no, mira, yo creo que no les, es obvio, no les importó nada, y a lo mejor hasta aventaron ahí el cayado y la vara y se fueron a dar las nuevas de gran gozo, que Jesús había nacido. ¿Ustedes cree que le importa? ¿Y qué día es hoy? ¿Usted cree? Es obvio que no. Es obvio que no. Número 7, Colosenses 1:18. Aquí se revela como Cristo, nuestro guía, porque es cabeza de la iglesia. Dice Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la cabeza es donde pues tenemos el cerebro es donde se dictan las órdenes para que el cuerpo humano funcione. Es decir, que el cuerpo obedece las órdenes del cerebro. Muy bien. Eso significa Cristo como cabeza, como el guía infalible. El guía infalible. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted confiaría en alguien si usted va a alguna excursión allá por el, qué sé yo, el monte Himalaya, allá en aquellas regiones que usted nunca ha ido y usted quiere conocer ciertas regiones? Siempre hay un guía. Pero si usted le preguntara a ese guía: oiga, ¿y cuántas veces usted ha cruzado por donde yo quiero conocer? ¿Cuántas veces ha ido? Y el guía le dice: no, pues es mi primera vez, nunca he ido. Y usted es el guía, y yo soy el guía, pero sígame. No, usted ni el Chapulín Colorado se parece a él. Síganme los buenos. No, usted encomendaría su vida a alguien que no conoce el camino. Pues él dijo: yo soy el camino. Y él conoció todo como ser humano. Entonces, como nuestro guía, él ya caminó como ser humano en esta tierra. Por eso, hermanos, cuando él habla y nos dice, nos advierte, hay que hacerle caso. ¿Entiende? Hay que hacerle caso, porque él ya conoció el camino. Él, dice la Biblia, que él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado según nuestra semejanza, sí. Así, todo tipo de tentaciones él fue sujeto, pero él siempre venció. Era imposible que Jesús fallara. ¿Por qué? Porque era Dios. Pero en la carne sintió exactamente lo mismo que nosotros sentimos. Por eso dice la epístola a los Hebreos: él puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, nos entiende y tiene misericordia porque sabe que somos débiles. Por eso dice, escribió el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros, que ya sabe a lo que nos enfrentamos. ¿A poco no es digno esto de celebrar? Esto es algo maravilloso. Son revelaciones de ese niño que se encarnó hace 2000 años y que creció
y que mientras lo hacía hubo una peregrinación a Jerusalén junto con sus padres, José y María, sus padres terrenales, y iban todos en caravana y los niños iban jugando y todos iban pues platicando. Era a pie esa peregrinación, y cuando ya hicieron las fiestas y todo y regresaron, José y María pensaron que el niño Jesús, adolescente ya 12 años, dice el Evangelio de Mateo, venía entre todos los niños, pero en un momento dado lo empezaron a buscar. Oye, ¿no has visto a Jesús? ¿No has visto a Jesús? No, no lo hemos visto. José, el niño no está, José. Y lo buscaron. ¿A alguien se le ha perdido un hijo? ¿A quién se le ha perdido un hijo? Ay, híjole, pues cuídenlos mejor, oiga. Ya me dio pendiente. Ya hasta venden unos hilitos. Cómprese uno. Pero no existían esos hilitos. Y dijeron, no, pues esos hilitos regresan. Imagínense a María. Bueno, escuche, a los que ya se les perdió un hijo, saben lo que se siente. A mí nunca se me perdieron. Yo no sé lo que sienten, pero yo he visto gente y se ve niños que desaparecen y ay, no, ha de ser algo desgarrador, terrible. Entonces imagínense a José y María, y ellos corren preguntando por todos lados y se regresan hasta Jerusalén y lo encuentran en el templo sentado, y alrededor los religiosos y intrigados de cómo hablaba ese niño. Entonces llega José y María y lo regañan. ¿Por qué nos hiciste esto? No vuelvas a hacer esto. Y Jesús los mira y les dice, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿En los negocios de quién? De su Padre. Y José y María lo entendían, quién era su Padre. ¿Qué historias, hermano? ¿Cómo yo me voy a poner a hacer a un lado todas esas verdades para argumentar tiempos decembrinos? Yo sí me junto con mi familia y sí convivimos y comemos y le damos gracias a Dios. Pero esto es maravilloso, hermanos. Nuestro guía. Por consiguiente, número 8, Colosenses 1:18, en la segunda parte dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, el que tiene la preeminencia en la resurrección y que por eso seremos resucitados, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia es el primer lugar. Entonces aquí se nos revela Cristo como el único que merece el primer lugar en todo. Por consiguiente, si usted dice que es cristiano, si decimos que somos cristianos, Cristo tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Es primero Dios, Cristo, después es tu familia, después es el trabajo, en ese orden, para sostener la familia, y fíjense, después es la iglesia, o el servicio a la iglesia, o el conglomerado de creyentes. No debemos de voltear ese orden, hermanos. El otro día hablaba con unas personas que decían, pastor, ¿qué hacemos? Porque el pastor nos está diciendo que dejemos a la familia, que dejemos el trabajo, que primero está a servir a Dios. Y yo le dije así, claro, no le hagas caso, porque ese no es el orden. O sea, primero es Dios, pero en ese orden. O sea, hay muchos que dicen, no, vengas a la iglesia y como ahora que no va a haber reuniones, algunos se asustan. ¡Ay, pero cómo! ¡Sacrilegio! No, a ver, ¿por qué sacrilegio? ¿Usted va a dejar de ser cristiano? Nadie va a dejar de ser cristiano. Claro, los que vengan de otras ciudades van a encontrar cerrado. Pero, ¿por qué lo hicimos? Porque entendemos que la familia también tiene su importancia. Cristo es primer lugar en nosotros.
Pero luego sigue la familia. Y son días en los cuales se aprovecha para estar con la familia. Muy pocos días en el año, ¿sí o no? Muchos reciben visitas de otros lugares. Y esta decisión no creo que fue tomado así. Ya vamos para 35 años que empezamos Casa de Oración. Y hemos visto a través de los años lo contraproducente. Es un asunto que se da como cada 7 años, ¿sí? Lo contraproducente que resultaba el hecho de que pues caían como en estas fechas, y luego si la esposa era cristiana decía, ya me voy a la iglesia, y el marido, oye, pero no, pues ahí cómprense unos pollos. Oye, pero van a venir tus papás a Estados Unidos a visitarnos. No, primero está el Señor. Dice, no, tu religión, yo no quiero tu religión. Tu religión ha dividido la familia. Entonces, es más beneficioso que la familia tenga esos tiempos, porque de todas maneras Cristo está presente ahí con nosotros, ¿sí o no? Pero yo entiendo que por ahí algunos se asustan como se asustan con los árboles de Navidad. Pero no se asusten, hermanos. Si tú crees todo esto, tú tienes unas verdades, las verdades fundamentales del cristianismo. El cristiano no se hace por venir a congregarse. Este es un tiempo mínimo en relación con lo que pasamos fuera de la congregación, ¿sí o no? Verdadero cristianismo se demuestra no aquí adentro. Aquí todos deslumbran porque somos la luz del mundo, hasta me encandilan. Pues aquí todo el mundo se porta bien. Pero ¿dónde debemos de demostrar que somos luz? Afuera, donde estamos. En el trato a los demás, en cómo etcétera, todo eso. Ahí está. Entonces Él merece el primer lugar en todo. Número 9, Colosenses 1:20. Aquí se nos revela a Cristo como el único que nos reconcilió con el Padre. Es el reconciliador por excelencia. Dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz con Dios mediante la sangre de su cruz, o sea, de su sacrificio, la que derramó en la cruz del Calvario. La única manera de tener paz, de hacer la paz con Dios el Padre, es a través de Jesús. Y se nos revela como el único que nos reconcilió con el Padre. Dio su vida. Por eso nosotros debemos de ser pacificadores, reconciliadores. Siempre tenemos que abogar por la paz. Por eso a Jesús, uno de sus nombres es el príncipe de paz. Fíjate qué hermosa palabra, el príncipe de paz. Cuando se habla de un príncipe, de un rey, pues habla así de realeza, ¿no? De alguien imponente, ¿no? El príncipe de paz. Por eso dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pónganse en paz con los que tengan situaciones. Háganle honor a aquel que nació en un pesebre, ¿sí? Y yo me doy cuenta, no es difícil verlo ni entenderlo, de que los que discuten esas subjetividades, muchos de ellos están amargados en su corazón. No tendrán unas esferitas ahí colgadas, pero traen unas raíces de amargura impresionantes. ¿Qué es más importante? ¿Que saquen las raíces de amargura o que cuelguen una esfera? O que no la cuelguen. ¿Qué es más importante? Pues que tu corazón esté limpio. ¿Se dan cuenta cómo no ubicamos bien las cosas? Número 10, Colosenses 1:27. Aquí se nos revela como a Cristo la única esperanza. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Un misterio es algo que estaba escondido, pero ahora ya se nos revela. Un misterio entre los gentiles, o sea,
que ya no solo los judíos eran participantes de esa salvación, los que creyeron, sino también los no judíos, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Por eso es que Cristo es la esperanza del mundo. Por eso es que es de importancia que Cristo haya nacido en este mundo. Lo irrelevante es el día o el mes o de lo que estuvo rodeado. Lo relevante es que Él vino, se encarnó, nació, creció y ofrendó su vida para salvarnos de la condenación del infierno. ¿Cuántos le dan gracias a Él? En eso es lo que nos debemos de enfocar. Entonces el concepto de Navidad, que es una palabra que significa nacimiento, ¿nacimiento de quién? De Cristo. Tiene sentido. Y mucho. Pero nos perdemos en subjetividades, en cositas irrelevantes. Por eso nos estamos enfocando en esto. Yo les podría argumentar yo tengo, creo, suficientes argumentos para derribar todas esas maneras de pensar, pero prefiero que nos enfoquemos en Cristo. La única esperanza. Llevemos esta única esperanza, hermanos. Él es la única esperanza. Y número 11, Colosenses 2:9. Mira esto. Aquí se nos revela Cristo como el unigénito de Dios ya encarnado. Y fíjate lo que dice, cómo lo pone Pablo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita, vive corporalmente, o sea, en forma humana, toda la plenitud de la deidad. O sea que Jesús, aunque estuvo limitado en un cuerpo, sus atributos divinos nunca los dejó. Dice que Él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Cuando la tempestad se levantó, cuando iba en una barca, dijo: calla, enmudece, y todo se calmó. Y cuando Lázaro murió, dijo: no llores, al que cree todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees? Le dijo a sus hermanas: verás la gloria de Dios. Sí, ¿dónde está? No, ¿para qué? Llévenme, no, ya huele mal, llévame. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y se para enfrente de la tumba de Lázaro, que era una cueva, y empieza a llorar Jesús. Qué sensibilidad, hermano. Ahí está el Cristo tierno que conoce nuestros dolores. Dice que se conmovió y todos lloraban alrededor, y usó su omnipotencia. Lázaro, sal fuera, y salió. Y el que había muerto salió. Y muchos creyeron, dice. Y aún así, otros tantos no creyeron. Rechazaron la única esperanza de salvación, que es Cristo. Número 12, Colosenses 2:10. Vean las conclusiones a las que Pablo está llegando. Y vosotros estáis completos en Él. Aquí se nos está revelando que solo en Cristo son satisfechas cualquier necesidad que tenemos, de cualquier índole. Estamos completos en Cristo. Y la pregunta es: ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Por qué te desesperas? Basta fe, créele, porque el que cree, todo le es posible. Es lo único que pide es fe. Confíen en mí. Sí van a sufrir en este mundo, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y sí van a pasar tribulaciones, y los apóstoles enseñaron, dijeron: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque esta tierra, por causa del pecado que lo descompuso todo, estamos sujetos a muchas cosas. ¿Sí? Es más, un día yo di la vuelta por aquí y ya andaba mandando con el Señor a una hermana. ¿Te imaginas? Dije: ay, Señor, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero la hermanita bien despistada, mire, así entre comillas, nunca se atraviesa a la mitad de la calle. En la esquina, volteé con su hermana, dígale: en la esquina. A ver, dígale. Pues ya andaba yo mandando a una hermanita, da uno la vuelta, y pues ¿cómo lo ve? Iba la hermana. Y nomás porque pues
Entonces yo pensé, dije, ay Señor, ¿y si le hubiera dado un golpe? ¿Y si se muere? Te la mando. Pero yo voy al bote por una imprudencia. Pero bueno, ese no es el tema. Pero sirve para educarnos un poquito, ¿no? Así es que ¿dónde va a cruzar? Número 13, Colosenses 2:16. Por tanto, dice, mire las conclusiones a las que está llegando al final de la epístola. Por tanto, dice, nadie, o sea, por tanto significa, por todo lo que ya les dije, quién es Cristo, que se encarnó y vivió y es el sustentador, el salvador, por todo esto que empezó con una profecía siglos atrás y que nació efectivamente un bebé. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, la idea aquí, ahorita les explico más, la idea aquí es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es que, así como, por ejemplo, mi cuerpo, la realidad soy yo, pero esa luz está proyectando una sombra que algunos la alcanzan a ver, sobre todo los de arriba. ¿Sí la ven? ¿Se fijan que me sigue? Estaba viendo un video de una niñita que le están tomando y luego dice, ¡ay! Y ve su sombra y se asusta y sale corriendo y se pone histérica, porque sí lo han visto. Pero el cuerpo es el que proyecta la sombra. Bueno, todos los rituales, celebraciones eran la sombra. La sombra la proyectaba Cristo, pero todavía no estaba. ¿Entienden? Entonces, detenerse en las sombras, en los rituales, que si sí, que si no, que si aquello, que si más allá, de que si la luz, es la sombra. ¿Entienden? Pero la realidad es Cristo. Y en el Nuevo Testamento ya no estamos con las sombras o los simbolismos o las fiestas. Si quiere hacerlo, mire, hay cristianos, bien cristianos, que dicen, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta X que celebraron los judíos, y cualquiera, y curiosamente los que rechazan la celebración del nacimiento de Jesús dicen, sí, vamos a recordar las fiestas judías. Bueno, por hacerlo no se hacen judíos ni tampoco pasa nada, porque nada más es a manera de enseñanza de lo que representaba aquellas fiestas, de lo que todas representaban a Cristo. Pero venido Cristo, ¿dónde quedan todas las celebraciones? En nada. Por eso dice que el que guarda un día para el Señor lo hace, y el que no guarda el día para el Señor también lo hace. Cada quien esté convencido, dice Pablo a los romanos. Reciban al débil en cuanto a opiniones, pero dice, reciban al débil, pero no para discutir. Recíbanlo, pero no discutan sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que come legumbres, se empiezan a pelear, y otro dice que no puedes comer esto, y otro dice que sí, y otro dice que tal día lo guardas, y otro dice que no, y otro dice no, ya, eso ya quedó acá, es la sombra, porque ustedes me están viendo a mí, no están viendo la sombra. Es lo mismo, hermanos, veamos a Cristo y no vean las sombras. Cristo es la realidad. Por eso en la versión al día, Colosenses 2:16 y 17, mira cómo se lee, una traducción más clara. Así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis. No, porque antes se discutían porque Dios les había dado una ley alimenticia a los judíos, ¿se acuerdan? Dice, o con respecto a días de fiesta religiosa. O sea, si lo quieres hacer, hazlo, pero ya no tiene ningún sentido. Pero si te gusta, pues hazlo. O si no, pues nadie los juzgue. Y como la otra versión que leímos, nadie los critique. De luna nueva o de reposo o sábados.
todo esto, dice, es una sombra de las cosas que van a venir. Otra traducción dice que habrían de venir. La realidad se halla ¿en quién? En Cristo. Ahí está, ¿ve? Y última razón, la número 14, Colosenses 3:11. Pablo termina de manera magistral su disertación sobre la importancia del nacimiento de Jesús y de su obra aquí en la tierra. Y dice, donde no hay griego ni judío, o sea, no debe haber racismo, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, o sea, culturas, ni siervo ni libre, condición social, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo se revela como el absoluto, no necesitamos más. El enfoque entonces de nosotros debe ser sobre Cristo, que es suficiente para todos nosotros, pero la persona de Cristo, ¿entiende? Cristo, el ser de Cristo. Termino con esta brevísima reflexión. ¿Estás esclavo del pecado? A eso vino Cristo, a hacerte libre. ¿Necesitas salvación? Cristo es el único Salvador. ¿Necesitas conocer a Cristo? A ver, enséñame a Dios. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Acércate a Jesús, Él es la imagen misma de Dios. Jesús se conoce a través de los evangelios y allí tú vas a encontrar la revelación de Dios. ¿Necesitas identidad y saber de dónde vienes y a dónde vas porque estás así todo despistado que ni sabes? Bueno, Él es el único guía que te va a guiar, es el único camino, es la verdad y la vida. Él es el creador de todo, Él conoce todo, sabe todo de ti, todo de mí, todo de todos. Pues ahí lo tienes, acércate. ¿Cómo empezó todo? Con un nacimiento de un bebé. Necesitas llenar tu inseguridad, esa inseguridad que hay en el corazón, porque hay eternidad en el corazón, pero no sabes cómo suplirla. Bueno, ahí está el que es llamado el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él está a la disposición mediante la fe. Pero quizás algunos estén desesperados, necesitan que alguien les tienda la mano, los aliente, los consuele. Cristo es el sustentador. El consuelo que nosotros los seres humanos podemos dar es importante y tiene su valía, ¿sí? Pero el consolador, el sustentador por excelencia es Él. A veces nos desenfocamos y esperamos la consolación y que nos tienda la mano los hermanos. Debemos hacerlo, como el video que proyectamos, ¿no? Esa gente está esperando que alguien le tienda la mano, pero muchos de ellos no conocen a Dios, lo empezaron a conocer. Bueno, se entiende que nosotros tendemos la mano porque somos cristianos, ¿no es cierto? Pero les llevamos, en ese tenderles la mano, les llevamos al sustentador por excelencia, ¿entiende? ¿A poco no son nuevas de gran gozo, hermanos? Son nuevas de libertad. ¿Ah? Si usted no tiene paz en su corazón, hágalas con Dios. Él es el único, con Jesús, Él es el único reconciliador. Necesitas una esperanza segura, una seguridad de que un día vas a estar con Él. Cristo es la esperanza de gloria. ¿Nadie te entiende en esta vida? Jesús te entiende. Él ve tus lágrimas, conoce tus debilidades, conoce tus situaciones, conoce tus luchas, tristezas. Por eso el rey David, que conocía al Señor, escribió el inolvidable Salmo 23. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Los tiempos bonitos, disfrútenlos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará,
me hará llevar a esos pastos verdes, beber, disfrútelo, disfrute los tiempos hermosos que también Dios nos da. Pero también David tenía presente, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Esa frase, no temeré, habla de fe, porque tú estarás conmigo. O sea, no dice que no va a pasar por el valle de la sombra, dice que en el valle de la sombra lo va a atravesar, pero no va a tener temor. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me alentarán. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. ¿Qué más necesitas? Si ya estás completo en Él. Quiero terminar con un escribió un cristiano de hace ya tiempo. Es un escrito de una experiencia que él tuvo con Dios. Dios hablándole a él, y él lo plasmó en un escrito. Y yo me voy a tomar la libertad de decírselos. Dios le estaba hablando a él, pero también nos va a hablar a nosotros, porque era un cristiano no de muchos años atrás, no de 2, 3 siglos, no, pero sí del siglo pasado. Y él escribió lo siguiente de cómo Dios le habló, y le dijo: yo soy Dios, hoy estaré manejando todos tus asuntos, pero recuerda esto: yo no necesito tu ayuda, yo soy el único autosuficiente. Si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes resolverla, solo yo te puedo ayudar, déjamelo a mí, confía en mí. Te sugiero que todo esto lo coloques en la bandeja que dice: esto solo Dios lo puede hacer. Y sí, yo me voy a encargar del asunto, pero en mi tiempo, no en el tuyo. Una vez que hayas depositado tu problema, tus ansiedades en dicha bandeja, no te aferres más a ellos, ni pretendas retirarlas de allí. No, déjamelas a mí. Porque si te aferras a tu problema y a tus situaciones, harás que se retrase la solución que solo yo puedo hacer y darte. Si fuese una situación que tú consideres que puedes manejar por ti mismo, te sugiero aún así que lo consultes conmigo en oración. Solo yo conozco el futuro y tú no. Y puesto debido a que yo no duermo ni me adormezco jamás, como algunos comprenderán, eso no dice aquí, dice: mira, no hay razón por la cual tú tengas que perder tu sueño en la madrugada. Pues si no lo pierden aquí algunos, es que están bien súper confiados. Yo ahí me consuelo, ¿no? Es que estos están súper confiados. Un sueño santo en la presencia del Señor. ¿Cómo va el canto, May? El que cantamos al final, se me va. Tu gloria, hermosa gloria. No, imagínate dormirse ahí. No, disfrútenlo, hermanos, gloria a Dios. Dice: no hay razón entonces por la cual tengas que perder tu sueño en la madrugada a causa de tus preocupaciones. No, descansa en mí. Pero si deseas contactarme, estoy solo a la distancia de una sencilla oración. Además, considera lo siguiente: sé feliz con lo que tienes. Si encuentras difícil dormir por las noches, recuerda, o sea, a causa de las preocupaciones, recuerda a las familias desamparadas que no tienen un techo donde dormir. Mire, el viernes veníamos de Tepatitlán, y veníamos por la de Lázaro Cárdenas, y en el camellón pues venía el tráfico muy lento, y estaba un señor acomodando su camita. Y venía con otro pastor, le digo: oye, ¿qué está haciendo ese señor? Está poniendo su casita.
¿Los han visto? Yo dije, híjole, qué tremendo. Y a veces nosotros, no pensamos en todo eso y nos quejamos. Le siguió diciendo el Señor a este hermano: ¿has tenido un mal día en tu trabajo? Piensa en aquellos que están por años sin conseguir uno. ¿Te sientes muy cansado de trabajar? Solo quiero recordarte que hay mujeres con vestidos desgastados que trabajan 12 horas al día, 7 días a la semana, lavan ropa ajena para alimentar a sus hijitos. Se te descompuso tu vehículo en medio de la carretera, lejos de toda ayuda posible, y estás acongojado porque tienes que caminar. Solamente quiero que pienses en esto. Piensa en aquellos que están limitados a una silla de ruedas, que con el mayor de los gustos tomarían tu lugar y caminarían esa distancia. ¿Has notado que te aparecen nuevas canas? Tengo una foto ahí, la estaba viendo anoche, por esto del que leí, y dice 2006. Y yo dije, ¿qué año estamos? 2016. Y no tenía esto. Y dije, ¿me está hablando a mí? Pero yo, la verdad, bueno, voy a leer. ¿Has llegado a los 50 años? Bueno, yo ya los pasé. Dice, ¿has llegado a los 50 años? A 50 años tenía el hermano que escribió esto. ¿Y te has enfrentado a una terrible pérdida? Estoy leyendo mal. Me adelanté. ¿Has notado que te aparecen nuevas canas y te deprimes? Piensa en los enfermos de cáncer que están bajo quimioterapia, que desearían tener tus canas. ¿Has llegado a los 50 años y te has enfrentado a una terrible pérdida? Y te preguntas, ¿cuál es el propósito, Señor, de esta prueba? Sé agradecido. Existen muchos que no vivieron hasta esa edad para averiguarlo, y tú ya llegaste a los 50. Yo soy suficiente para ti, no necesitas más. Soy tu Salvador, tu libertador, tu sustentador. Estás completo y nada te falta. Hermanos, todo empezó con un bebé que nació. ¿Será esto digno de celebrar? Para mí sobran razones, pero no solo en este mes, todos los días de nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, nos ubicas, nos enseñas, porque somos dados a darle importancia a las cosas de menor importancia, y a las que realmente la tienen no le damos la suprema importancia. Y así en este mes, Señor, donde muchos de tus hijos discuten, se pelean, se descalifican, se ofenden por luces, árboles y regalos,